Fíjese que el viernes 31 de enero, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que está trabajando en la región de la Araucanía, tendría que haber entregado una serie de propuestas, documentos, medidas para de alguna manera avanzar en una solución para la zona. Esto no ocurrió y se dio una prórroga hasta el 30 de abril. Esto más que nada por la falta de acuerdos para llegar a una propuesta en conjunto. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el funcionamiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con el diputado por la zona, por el distrito número 23 en la región de la Araucanía, el diputado Andrés Joanet. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien, aquí estamos esperando también este informe, que ojalá salga cuando señalan, pero yo también con la misma claridad he dicho que si no está el 30 de abril, yo que fui muy crítico al principio, eh, porque hay un acuerdo, pudiera esperar más. Ahora, objetivamente, esto tenía que haber salido en noviembre, después en enero y ahora en abril. Entonces, se ha demorado, porque no es fácil, pero yo espero que ojalá lleguen a conclusiones y acuerdos que nos permitan después en la Cámara votar una ley que sea ojalá del mayor consenso o acuerdo posible para un tema que es muy complejo, que es multidimensional, eh, que tiene varias, que es multivariable y que tiene a la región, yo diría, sin chauvinismo ni nada, más rica de Chile, no lo digo yo, lo dijo Antonio Huoca, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, exministro de Agricultura, con más potencialidades, ¿no? La región de la Araucanía, dado el cambio climático, tiene muchas características que la favorecen con una ventaja sobre el resto. Diputado, en relación a las múltiples otras instancias anteriores donde se ha intentado llegar a acuerdos, Sí. soluciones, definiciones, compromisos, etcétera, ¿por qué cree usted que Mm. ahora se puede marcar una diferencia en relación a los intentos anteriores? O sea, yo creo que es porque tenemos esperanza, porque las veces anteriores también ha habido esperanza. A ver, la comisión Vargas, la que yo junto a Monseñor Vargas, cuando era intendente, la convocamos, entregó un informe bien contundente respecto de cómo podíamos resolver los problemas. Pero lamentablemente el gobierno del presidente Piñera no la tomó en cuenta, digamos las cosas como son. Y tampoco los sectores de izquierda populista radical. Cuando digo eso no lo digo peyorativamente, lo digo en concepto de Chantal Mouffe, Ernesto Lacroix, que además es inspiradora de muchos de estos jóvenes, ¿no? que, que siguen esta idea. La izquierda y la derecha no quisieron hacer avanzar ese proyecto. El anterior del presidente Lagos, que fue conducido, liderado por el expresidente Elwin, creo que fue una gran oportunidad, pero también en ese tiempo creo que la derecha fue muy egoísta respecto de poder hacerlo. Y fundamentalmente porque yo creo que aquí lo que se ha ido es construir, se ha hecho una construcción de una realidad que no es la Araucanía. Entonces se pone siempre al pueblo mapuche como en contra del resto de nosotros de la Araucanía. Yo tengo sangre indígena, tengo 38% de sangre indígena, lo que me llamo Yoanepo. Tengo más sangre indígena que sangre francesa, pero mi sangre no es toda mapuche, mi sangre también es maya, mi sangre también es entre el norte de América, en fin, porque me dice el ADN. Entonces, yo creo que lo que aquí se ha hecho es una falsa construcción. Lo que hay en la Araucanía es una cosa que Michel Viborca, un sociólogo que es discípulo de Alain Touraine, señala que se llama tensión intercultural. Eso es lo que tenemos en la Araucanía, una tensión intercultural. No tenemos un conflicto propiamente, el conflicto como se señala entre el Estado y el pueblo mapuche. Aquí lo que hay es una cuestión, porque no es que el Estado esté luchando contra el pueblo mapuche, el pueblo mapuche recibe, está inserto en respecto de la sociedad, y porque además la definición justamente de pueblo o de indígena eh, eh, no se ha discutido en lo que es la región de la Araucanía. Me explico. Indígena significa indegens, gente de ahí, indegens. Bueno, yo nací ahí, po. Mis antecesores vienen de ahí, mi antepasado viene de ahí, por tanto yo perfectamente podría ser, pero si lo digo yo van a decir que no, que me volví loco, en fin, pero bueno, como la gente lee poco y estudia poco y cree que a partir de lo que se construye ahí y de lo poco que se ha hecho, ¿no? Empiezan a sacar algunas teorías, nos ponen en contraposición a la gente de la Araucanía, nos ponen en contraposición. Eh, y empiezan a inventar una serie de acuerdos, tratados, una serie de cosas así, y a partir de eso van haciendo una construcción que lo único que ha hecho es retrasar un proceso de desarrollo. La cultura
la cultura, eh, hay dos sociólogos canadienses, Hill y Potter, que señalan, estoy muy claro, la cultura no se detiene. La cultura es una cuestión permanentemente en evolución. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no quedaron detenidos en el tiempo. Salvo algunos casos de algunos pueblos en la Amazonía o Amazonia, salvo esos casos, en general, los pueblos de la América Latina han evolucionado, los aymaras, eh, los mapuches, los indígenas de tuzuquiles de Centroamérica, en fin, los aztecas que son muy poco queridos en México, los oaxaqueños, en fin. O sea, lo que pasa es que hay muchos que han tratado de instalar que el pueblo mapuche como que haya quedado congelado, y la verdad que no, pues el pueblo mapuche ha evolucionado de tal forma que sus elementos culturales actuales son fundamentalmente una cosa que Levi-Strauss llamaba sincretismo, ¿no? El sincretismo en los pueblos, y eso implica que, por ejemplo, la lana no existía antes que llegaran o la lana de oveja, la carne de vacuno, eh, la platería fue una cuestión muy posterior, etcétera, etcétera. Entonces, el trigo con lo que se hace el mudai, o con lo que se hace la sopaipilla, que es tan tradicional nuestro y el pueblo mapuche, en fin. Entonces, el lenguaje sí, de alguna manera se ha ido manteniendo con evoluciones, porque también ha ido incorporando muchas palabras en español, como también nosotros hemos incorporado palabras mapuche, pues iguacho en mapuche, guata en mapuche, en fin, hay una serie de quilcho, en fin, una serie de conceptos que son cahuín, son malón, que es Diputado, distinto al... ¿Mm? sí, en relación a lo mismo, entonces, en esta comisión que está funcionando y que ha tenido que ser prorrogada ya varias Sí. veces y que va a entregar su informe, ¿cómo cree usted que viene la mano en relación a las posibles soluciones? Porque se plantea como una solución, pero no sé si va a haber una solución a todo esto que estamos conversando. ¿Cómo ve usted la cosa? Bueno, yo creo que lo clave es que el informe tiene que poner, sin lugar a dudas, tiene que también relevar al pueblo mapuche y de alguna manera ponerlo en valor. Cuando digo relevar es ponerlo en valor, porque tenemos la ventaja o la gracia, por decirlo de alguna forma, de tener una cultura viva que permanece. Y el pueblo mapuche es una cultura viva. ¿Y qué es lo que la hace viva? Es que tiene una lengua. ¿Ya? Y eso, de alguna manera, la hace permanente en el tiempo. Eso por una parte. Lo otro que de alguna manera tiene que poner a la Araucanía como una unidad, no como distintos, eh, distintas partes, ¿no? Yo cuando voy a las comunidades le digo, bueno, yo soy el no, el señor no, porque soy el no mapuche. Así me dicen a mí, usted no mapuche, no. Entonces, la verdad es que en ese eso es lo que tenemos que ir rápidamente, porque somos todos chilenos, algunos mapuche, ya otros tienen, incluso hoy día con toda la migración van a tener, van a ser descendientes de distintos orígenes, ¿no? Eh, pero a mí me gusta el modelo, por ejemplo, de Bavaria. Los bávaros son bávaros, por Dios que son bávaros. Yo viví ahí cerca de un año y por tanto mal aprendí el alemán ahí, como dicen, eh, pero son alemanes, pero son bávaros. Son muy bávaros, pero son alemanes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tratar de ir generando esa unidad y por otra parte, lo que es clave, sí, no solo condenar la violencia, sino terminar con la violencia. Mm. Lo que no se puede es seguir viviendo en una de las regiones más peligrosas del mundo. La Araucanía hoy día está en el lugar número 17 de más terrorismo del mundo, no lo digo yo, lo dice el índice de la Universidad de Maryland, que es el índice aceptado por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de delincuencia, de violencia. Estamos 17, Colombia 15, o sea, Chile 17, pero el punto rojo está en la Araucanía. No se puede seguir que cosechemos con militares. ¿Cómo vamos a cosechar con militares? ¿Qué le parecen las Eh, extensiones de los estados de excepción? bueno, es que no tenemos otra alternativa, Se pero tiene no que puede seguir, ser que el granero de Chile, se tiene que seguir haciendo claro, entonces. así es, el granero de Chile, que hace 10 años tenía 100.000 hectáreas y hoy día está cosechando 60.000. ¿Por qué? Por la violencia. Mm. Y eso le hace mal finalmente a la gente porque el pan es más caro. ¿Ya? Y al mismo mapuche, porque el mapuche finalmente no puede consolidar su tierra, me explico, no puede sumarse, juntarse con otros para sembrar trigo y poder tener un trigo más calidad. Entonces, cuando los molinos le compran a un señor mapuche que tiene 3 4 hectáreas,
de un trigo de X calidad a otro de otra calidad es complejo, ¿no? Comparado con otros trigos que se importan. Ya, no puede ser que la región que tenía hace 15 años 360.000 hectáreas de siembra, hoy día tiene 170.000. Y la hemos ido disminuyendo fundamentalmente por la violencia. Entonces, y donde se van instalando algunos conceptos falsos, como el tema de contra las forestales, como que las forestales fueran el anticristo. Eso es falso. ¿Eh? Primero, las forestales fundamentalmente plantan en sectores donde no puede estar la agricultura. Segundo, el pino toma la misma cantidad de agua que cualquier árbol de bosque nativo. La diferencia es que el pino crece mucho más rápido. Ahora, entre cortar un pino y cortar un árbol de bosque nativo, prefiero cortar el pino. ¿Ya? Hoy día el pueblo mapuche planta eucalipto, que efectivamente toma un poco más de agua, porque prefiere cortar el eucalipto, que crece rápido, para leña fundamentalmente, porque se calienta con leña, que cortar el bosque nativo. Entonces, yo creo que aquí la comisión tiene que hablar con la verdad, con cuestiones empíricas, para en definitiva avanzar. De lo contrario, vamos a tener otros elementos fallidos, pero creo que el Estado, más allá de lo que ocurra con la comisión, el próximo gobierno tiene que enfrentar la violencia como corresponde. No vamos a aceptar a medias. No se puede seguir entregándoles recursos a comunidades que además de ser narcotraficantes, porque permanentemente se le incautan cientos y miles de plantas de marihuana y kilos de marihuana prensada, ¿ya? Y que mandan en robo de madera, en robo de vehículos. Más encima tienen beneficios, una serie de beneficios sociales con bonos de INDAP, con servicios de salud, con una serie de bonos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enfrentar la violencia, porque eso le ha hecho mucho daño y claramente estos grupos no están para reivindicar ni una cosa del pueblo mapuche, están fundamentalmente vinculados a la violencia y vinculados al narco. Diputado, finalmente, ¿cuál cree usted que es el principal nudo de por qué se ha tenido que extender tanto el trabajo de la comisión? ¿Tiene que ver quizás con el tema de las tierras, de la reparación de tierras, por ejemplo? Sí, ese es un tema, pero porque es un tema difícil y porque el tema de tierras, la política de tierra ha sido una mala política, porque lo que tenemos hoy día es una Araucanía menos productiva, eh, porque hoy día hay un mercado de venta de tierras brutales en la Araucanía, de gente que se le entregó tierra y que finalmente no la puede, o era poca, o en definitiva los padres murieron o cualquier cosa, cosas que entren al mercado público, a portal inmobiliario, cualquiera de esos, y van a ver la cantidad de venta de parcelas de grado. Entonces lo que nos está ocurriendo es que mucha gente de Santiago con apellido mapuche eh, tiene su calidad, adquiere su calidad indígena y termina comprando una parcela de grado allá y finalmente eso va en contra de la agricultura de la región. La región nuestra, y termino con esto, pudiera ser hoy día en el mundo la región más importante del avellano europeo. Me he reunido con los ejecutivos de Ferrero Rocher, que son los que compran, y lo señalan. La región más importante hoy día en Chile, y de hecho es una de las más importantes en el mundo, pero podría ser la más importante, pero la más importante en Chile respecto al avellano europeo es la Araucanía. Sin embargo, la procesadora está en el Maule. ¿Por qué está en el Maule? Por la Por la violencia. violencia. Nadie se va a instalar en la Araucanía. Y eso son menos puestos de trabajo. Eso es una serie de cosas. Entonces, es mucho daño lo que se ha hecho acá, fundamentalmente porque han generado un discurso falso y sobre todo sectores, por una parte los sectores de izquierda populista radical han generado una falacia con un discurso, pero también los sectores de extrema derecha en su momento han sido extremadamente brutales respecto del patronaje en su momento, y eso también ha generado un resentimiento en los pueblos mapuche. Diputado, le agradecemos por conversar de este tema junto a nosotros porque da para mucho más. Sabemos, es bien extenso, pero esperemos Sí, entonces a que finalmente el 30 de abril se pueda conocer este informe, porque de distintos sectores, víctimas de la violencia, no estuvieron de acuerdo con la prórroga inicial. sí, Bueno, y hay que ver qué pasa con lo que ocurra tras ese informe, porque puede terminar quizás en acciones legislativas, proyectos de ley, sí. No, eso va a modificaciones. ocurrir, Gabriela. Mm. Eso va a ocurrir, yo te agradezco porque este es un tema muy importante porque tú te imaginas si logramos resolver la violencia de la Araucanía, logramos que la región de la Araucanía se pueda de verdad integrar, se pueda volver en un espíritu fraterno, políticamente fraterno, vamos a tener una región que va a ser muy productiva para Chile, vamos a tener una región que además en materia turística está ahí, digamos, tiene tantas cosas, tiene todo, ¿no? Eh, y en materia productiva. Y eso va a hacer que haya recursos para la región. Nuestra región, lamentablemente, hoy día es el 2,6% del Producto Geográfico Bruto Nacional. Es nada, es nada. Y finalmente terminamos consumiendo el 5%. O sea, si no estuviera el Estado, la Araucanía se muere de hambre. Esa es la verdad. Y tenemos que cambiar eso. Eso tenemos que cambiarlo
porque no puede ser que el Maule, que es una región hoy día desde el punto de vista climático, geográfico, agrícola, mucho menos que la Araucanía, exporte 7 veces más que la Araucanía, 7 veces más. Entonces, son las cuestiones que tenemos que cambiar, pero para eso hay que hacer las cosas y no solamente dejarse llevar por los discursos que lo único que han hecho es dañado a la región porque estamos en una condición de extrema fragilidad, pobreza y sobre todo el pueblo mapuche, que es extorsionado por estos grupos, es violentado. Además los asesinan. Si no te incorporas, te matan primero los animales y después te violan a tus hijas. Eso ocurre en la Araucanía y te matan. En muchos casos ocurre eso porque hay reyerta entre personas por no sumarse justamente a esta violencia. Muchas gracias, diputado Andrés Joanet, por conversar con nosotros y Gracias, estaremos Gabriela. atentos a lo que ocurra a fines del mes de abril. Que esté muy bien, gracias por el Igual. contacto. Chao. Conversábamos con el diputado por el distrito número 23 en la región de la Araucanía, Andrés Joanet, sobre el desarrollo, sobre el trabajo de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento.